Bien, pues buenas tardes y bienvenidos a todos a la primera sesión de la asignatura de Informática Tributaria y Derecho Tributario. En primer lugar, agradeceros a todos que podéis estar aquí presentes y a aquellos compañeros que no han podido estarlo, pues recordar que la vamos a colgar en el campus esta presentación para cualquier duda o cuestión. En primer lugar, os presento la asignatura, esencialmente la llevaré yo, Alfonso García Tavares, y con la ayuda de Covadonga. ¿En qué consiste esta asignatura? Bueno, lo más importante, y para empezar la asignatura, mi recomendación es, por favor, que leáis atentamente la guía didáctica que tenéis colgada en el campus, que es esta que os estoy presentando yo aquí, en la que se resuelven gran parte de las dudas que me habéis planteado algunos de vosotros. En ella se dice qué vamos a estudiar, cómo lo vamos a estudiar y el tiempo en el que lo tenemos que estudiar. En concreto, esta asignatura consta de 6 créditos, y va a estar abierta desde el día 28 de noviembre hasta el día 22 de enero, ¿vale? Hasta por el 2016, pero será 2017. Fijaros, la asignatura, ¿vale? La asignatura consta esencialmente, tal y como se dice, del siguiente bloque. Un bloque 1 de Derecho Tributario, Derecho de los Ciudadanos en su relación con la Administración, Ley Orgánica de Protección de Datos y efectos sobre el ciudadano. Esa será la parte más jurídica, la parte más técnica, en la medida que estudiaremos tanto la Ley General Tributaria como sus reglamentos y un poquito la Ley Orgánica de Protección de Datos. El segundo bloque está más vinculado a la parte práctica de la asignatura. Será un bloque en el que en el campus, ahora luego veremos la estructura del campus, esencialmente vais a tener unidades que se llamarán informática tributaria, sede electrónica, ley de protección de datos, búsqueda de información, y en ella vamos a analizar tanto los registros públicos como un análisis de las principales sedes electrónicas, notificaciones electrónicas y en especial referencia a la búsqueda de información dentro de la sede electrónica. Por tanto, estudiaremos la Ley General Tributaria y sus reglamentos, la Ley de Procedimiento Administrativo Común en la medida que nos vincula con esta parte de los reglamentos y la parte tributaria, y la materia en materia de administración electrónica recogida en la propia Ley 39/2015. Por otra parte, analizaremos tanto los registros públicos, notificaciones, portales y sedes, bases de datos, formación gratuita online que presenta la Administración Tributaria, análisis de las sedes electrónicas. Por tanto, vamos a analizar desde el punto de vista práctico todo lo que vamos aprendiendo en Derecho Tributario, tanto desde el punto de vista de procedimientos como en lo que ya habéis empezado a estudiar de IRPF, sociedades, IVA, aduanas, impuestos especiales. Bien. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos en esta asignatura? Bueno, los objetivos que nos planteamos en esta asignatura es una gestión del conocimiento en materia tributaria desde el punto de vista del derecho positivo, es decir, procedimientos tributarios básicos. Acabaremos teniendo una competencia en materia de procedimientos tributarios básicos. Acabaremos teniendo una formación teórica obtenida por parte de la Ley General Tributaria y sus reglamentos de desarrollo, y eso lo complementaremos con un manejo práctico de herramientas informáticas en materia de uso de sede electrónica de la agencia tributaria para aplicar los procedimientos tributarios que habremos estudiado previamente. La idea es que deberéis adquirir unas competencias suficientes, y estoy convencido de que así lo será, para acceder y consultar de forma óptima todas sus necesidades en bases de datos dentro de la agencia tributaria y fuera de la agencia tributaria a través de informaciones, a través del PTT, a través del DICTEA, a través de Normacef, a través de varias herramientas, tanto a nivel jurídico como técnico. Es decir, no solamente desde el punto de vista de conocer una resolución o una sentencia, sino además desde el punto de vista técnico saber cómo puedo pedir un certificado, si puedo presentar una denuncia pública, si puedo presentar una autoliquidación, si puedo presentar un aplazamiento. Por lo tanto, vamos a unar en una sola asignatura el conocimiento teórico del derecho tributario con un conocimiento práctico llevado a las herramientas que vamos a utilizar cuando trabajemos o demos traslado de nuestros procedimientos a la agencia tributaria. Esto nos permitirá el manejo de uso de herramientas informáticas que están colgadas en la sede electrónica de la agencia tributaria, y además tendremos unas competencias específicas que es el manejo de aplicaciones informáticas y procedimientos de liquidación y cálculo de impuestos. El resultado del aprendizaje pues son adquisición de unas destrezas y habilidades, competencias que os permitirán pues funcionar prácticamente de forma autónoma, conociendo nuestro ordenamiento jurídico y cómo se puede hacer directamente sin necesidad en muchos casos de presentarnos ante ninguna oficina de la agencia tributaria. Lo haremos todo a través de la sede electrónica, máxime
como habéis visto ya en el estudio, hay determinados entes jurídicos, las sociedades, las comunidades de propietarios, las entidades del 35.4 de la Ley General Tributaria, que ya la Ley 39 obliga a relacionarse siempre de manera electrónica. Por tanto, es fundamental conocer no solamente la norma tributaria, sino cómo lo llevo eso a la administración electrónica que me está obligando ya la propia Ley General Tributaria. Bien, ¿cómo vamos a trabajar? Bueno, la estructura de las dudas que me habéis planteado. La metodología está basada, en primer lugar, en unas unidades de carácter de derecho tributario, que las tenéis colgadas en el campus. Hay, la primera unidad son 3 unidades de derecho tributario básico y unas unidades concretas de unidades didácticas relativas a la informática que se debe aplicar para esos conocimientos teóricos que hemos aprendido. La suma de ambas herramientas, por tanto, tanto el manual de derecho tributario que tenéis de Fernández García, como el manual de carpetas de administración electrónica que he podido elaborar yo, pues esta documentación publicada online os va a permitir adquirir las competencias necesarias para hacer que, bien, pues tenéis el módulo 1, la primera semana, que va hasta el 15 de octubre, desde el 28 de septiembre hasta el 15 de octubre. Bien, esta primera semana, del 28 de septiembre hasta el 15 de octubre, que realmente, si os fijáis, son 3 semanas lo que tenéis para formaros, deberéis adquirir la lectura de las unidades 1, 2 y 3 del manual de Derecho Tributario y, además, el material sobre informática tributaria del curso, que está colgado precisamente dentro de estas primeras 3 semanas. Como consecuencia de eso, pues vamos a hacer 3 actividades para verificar el conocimiento que hemos adquirido. En primer lugar, habrá un foro de noticias de actualidad tributaria que se ha publicado esta semana, una vez que ya habéis empezado a leer el material. En este caso lo hemos abierto hablando de algo que puede ser interesante, a mi juicio, que es el e-commerce vinculado a la necesidad del fraude fiscal y el tema de los bitcoins, es decir, las monedas virtuales y cómo puede afectarnos eso a la tributación, al fraude y demás. Es un foro abierto, por tanto no hay que decir nada técnico, lo que hay que decir es lo que uno piensa, opina o cree o conoce relativo a estos temas, si considera que hay fraude, si considera que debería adoptarse determinadas medidas. Y esas medidas se evaluarán, vuestra participación en el foro será evaluada y pues valdrá una pequeña parte de la nota del curso. Por tanto, las opiniones del foro son importantes porque nos van a evaluar, tendrán un peso pequeño, evidentemente, pero bueno, es importante que nosotros también empecemos a dar nuestra opinión desde el punto de vista de que nos estamos introduciendo en la materia tributaria y en la materia de informática tributaria, pues empezar a ver nuestras primeras dudas o primeras cuestiones y empezar a dar nuestras primeras opiniones desde el punto de vista de lo que vamos aprendiendo. Bien, habrá varios foros, todos ellos se tratarán materias de actualidad y, os digo, se evaluará pues un poco la participación, el interés, la documentación aportada, bueno, pues un poco el esfuerzo realizado en investigar en estos temas. En segundo lugar, tendréis un control, que es el típico control, con respuestas, y ahí simplemente será de la parte de derecho tributario, de las carpetas 1, 2 y 3, para ver el conocimiento que hemos adquirido respecto a determinados formación en materia de aspectos generales y actuaciones de información de la administración, los primeros artículos de la Ley General Tributaria y de sus reglamentos de desarrollo. Y luego tendremos la actividad de evaluación continua 1, que consistirá esencialmente en una práctica, ¿vale? Una parte teórica y una práctica, pero ¿en qué consiste la práctica? La práctica, luego lo veremos más despacio, pero consiste esencialmente en, dentro de la unidad de informática tributaria, se desarrolla especialmente la búsqueda de consultas tributarias, resoluciones de los tribunales económicos administrativos e información que aparece en el informe de la agencia tributaria y otras bases de datos. Bueno, pues se trata de un caso práctico en el que lo único que tenemos que hacer es intentar, conforme a las herramientas que hemos conocido a través de la material que se nos ha entregado, buscar la consulta o la resolución del tribunal que está en la base de datos, porque es un caso real. Lo que hemos hecho es un caso real extraído de esas bases de datos, pues lo que hacemos es un caso inverso. Os decimos, yo tengo este caso real y lo que quiero es que me digas si llegarías a través de la búsqueda en las bases de datos a encontrar esa consulta que trae esa información. Por tanto, el objetivo de esta práctica no es que me digáis la solución correcta conforme al impuesto sobre sociedades sería. ¿Por qué? Porque la Dirección General de Tributos o los tribunales económicos administrativos ya se han pronunciado en relación con este tema concreto y lo que estamos buscando es que nos digáis los pasos concretos que habéis desarrollado para llegar a esa consulta. Pues tendréis que decir, pues me he consultado la base de datos de la Dirección General de Tributos, el PTT, entrando por esta ruta. Dentro de ello seleccioné texto libre, tal.
dentro de ello seleccioné y vamos a ir filtrando. Entonces, como hay muchas búsquedas, la solución no es única. Todo el mundo puede encontrar esa consulta a través de múltiples búsquedas. Como podéis imaginar, no hay una única búsqueda. Se puede encontrar esa consulta o esa resolución entrando de diferentes formas. Lo que haremos es luego tratar de contaros cuál sería la forma que nosotros entendemos que sería la más rápida, que evidentemente no es la única, pero sí la que no perderíamos tanto tiempo. Para eso tenemos que utilizar pues todos los indicadores que hemos aprendido ahí, de comillas, asteriscos, puntos, comas, para un poco buscar esa resolución. Tendrá dos partes, una parte que será una búsqueda o bien de una consulta de tributos, una resolución del central, y una tercera parte que esencialmente consiste en que busquemos dentro de la sede electrónica de la agencia tributaria, y por lo tanto ya empecemos a buscar dentro de todo el material y de la propia sede, entrando en la sede de la agencia tributaria, pues cómo puedo obtener un certificado electrónico. Imaginaros, y la idea es que somos un asesor y que nos ha entrado un contribuyente con una duda concreta de derecho tributario en materia de impuestos sobre sociedades, como es el primer caso, o en materia de aduanas, como es el segundo caso, o en materia de obtener un certificado. Acabo de crear una empresa y tengo que obtener el certificado de la FNMT. Entonces, pues nosotros le tenemos que decir cuáles son los pasos y qué documentación tenemos que llevar. No vamos a ir 10 veces a la agencia tributaria para ver qué información necesito. Lo ideal es saber qué información, dónde está, llevarlo y obtenerlo en un solo trámite mediante la correspondiente obtención de cita previa. Entonces, ese es el objetivo de la actividad de evaluación continua número 1. Bien. El segundo módulo pues será la semana del 16 de octubre al 29 de octubre y esencialmente lo que vamos a analizar en esta semana pues será las declaraciones tributarias y ya la relación de la administración y la protección de datos. Es decir, qué información tiene la agencia tributaria, cómo puedo saber qué información tiene, qué derechos tengo en materia de que se dé mi información, no se dé. Por tanto, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista técnico. Habrá un control que tratará sobre las unidades 8, 9 y 10 y la unidad de derechos y ciudadanos y protección de datos en materia de informática tributaria. Una segunda actividad de evaluación continua, que será la EC2, y una actividad de aprendizaje que versa sobre los derechos de los ciudadanos en la protección de sus datos, un tipo test. Entonces, esta actividad 2 será un test de preguntas que son cuestiones que ya se han planteado a la Agencia de Protección de Datos, soluciones que ha dado la Agencia de Protección de Datos a preguntas que se nos pueden ocurrir. ¿La información médica la puede ceder cualquiera? ¿Cuándo se puede ceder? ¿Cuándo la puedo tener? Bueno, pues esas preguntas que nos sirven en el día a día y un poco básico de protección de datos. En cuanto a la tercera módulo, que irá del 30 de octubre al 12 de noviembre, pues analizaremos la Ley General Tributaria, analizaremos en profundidad los 3 procedimientos y empezaremos a ver el concepto de registro electrónico y sede electrónica. Bien, pues con eso tendremos un control 3 que versará sobre estas materias y tendremos una actividad de evaluación continua 2 que esencialmente será pues tanto teórica, con la parte de derecho tributario, preguntas de derecho tributario, junto con alguna búsqueda o alguna cosita vinculada a la información de la sede electrónica. Por tanto, conociendo las dos y con el material que tenemos, debemos dar respuesta a esta segunda actividad de evaluación continua que funcionará, pues esta será un poquito más hacia el derecho tributario, más que a la parte de informática tributaria y bueno, contará con algún aspecto de alguna cosa concreta, es decir, cómo puedo buscar la consulta tal o cómo si quiero si es vinculante o no vinculante una consulta, pues ese tipo de informaciones. El cuarto módulo pues ya será la sede electrónica, supuestos prácticos, y en él pues analizaremos ya todo lo que son recursos, reclamaciones económico-administrativas y demás, y ya aprenderemos a hacer todo lo que hemos visto en las unidades de derecho tributario, cómo lo puedo plasmar ante la agencia tributaria. Veremos cómo se presenta una autoliquidación, un aplazamiento, un recurso, un saber qué dudas tengo, información relativa a pedir una cita previa. Por tanto, manejaremos la sede electrónica y toda la información relativa a la resolución de 11 de diciembre de 2001 de la dirección de la agencia en materia de uso de la sede electrónica y funcionalidades. Habrá un control sobre esta materia y una actividad de evaluación continua 3 que consistirá en una práctica general de todo lo que hemos hecho, pues habrá una práctica general. Pues en esta quiero recordar que la práctica que tenemos que encontrar, si yo quiero participar en una subasta de la agencia tributaria, pues qué información necesito y qué bienes están subastando esa semana que yo estoy haciendo esta práctica. Por lo tanto, debemos poner pantallazos, ¿vale? No tenemos que tener mucha literatura, sino, mira, estos son los pantallazos por los que he llegado y esto es lo que está publicado en la sede de la agencia tributaria respecto a las subastas de esta semana. Si quisiera licitar, tengo que poner esto, tengo que poner lo otro y con pantallazos, ¿vale? Basta con un copia-pega de la pantalla para entender que se ha realizado. Por lo tanto, no tenemos que hacer mucha extensión de texto, simplemente para aclarar algún concepto y ya está. Y eso sería un poco la
unidad y lo que tenemos que estudiar. ¿Cuánto vale esto? Pues las actividades de aprendizaje, participación en foros, la participación en alguna test de evaluación y demás, un 10% de la nota, los controles, un 30% de la nota, y las actividades de evaluación continua, un 60% de la nota. Por tanto, esa será nuestra nota total. No tendremos examen final, de esta asignatura no hay examen final, y toda la nota versará sobre la participación que hagamos en los foros, sobre los controles cuando los tengamos hechos y sobre cómo hemos elaborado las actividades de evaluación continua. Como vemos, un sistema de evaluación continua, ¿vale?, de aprendizaje continuo y de formación continua. Precisamente lo que pretendemos con esta asignatura es que no tengamos la presencia de un examen final, porque lo importante es saber hacer los casos prácticos. Y un caso práctico sin ordenador pues no tendría mucho sentido, y por eso nos planteamos que la nota no va a tener examen final, pero sí la participación en los foros y la participación en todas las actividades que vamos realizando, pues determinará una mejor nota. Muy importante, como todas las asignaturas, la presentación fuera de plazo llevará una penalización. Si se trata de los 15 días posteriores al fin del plazo de presentación de las actividades de evaluación continua, o se valorarán sobre 8 puntos en lugar de sobre 10, y transcurridos los 15 días posteriores se valorarán sobre 6. Bien, no se aplicará esta penalización si vais a la convocatoria de septiembre, pero sí en estas convocatorias. Es importante la originalidad de los trabajos, es decir, no vale copiar lo que hizo un compañero el año pasado, porque solemos pasar un filtro para verificar que no se ha copiado el trabajo de otro compañero, ¿vale? Para que no haya dos trabajos iguales, para que no haga uno todo el trabajo. La idea es aprender. No tiene sentido pues tratar de engañarnos, ¿no?, copiando lo que hacen los demás sin pensar y sin realizar la actividad. Importante, pues hasta un 4,9 suspenso, y a partir de ahí pues lo que sacaremos nosotros, que será un sobresaliente. Bien, luego tenéis ahí la encuesta que os pasarán para que nos digáis todo lo que queréis que queramos mejorar, todo lo que consideréis que ha faltado, todo lo que consideréis que está muy bien. O sea, agradecemos que nos digáis todo lo que está bien y que nos digáis también todo lo que está mal. Es decir, por favor, para ayudarnos, lo vemos como una ayuda y nos interesa mucho que nos digáis, pues nos ha encantado esto, porque eso pues lo reforzaremos. He echado de menos que se hubiera hecho algún caso sobre esto, he echado de menos alguna cuestión, y ahí os agradecemos vuestra participación, porque el resto de los compañeros en las próximas convocatorias pues probablemente tendrán una asignatura mejor gracias a todos. Bien, eso, si queréis ver qué competencias vais a adquirir en cada una de las pruebas y cómo qué se supone que debemos aprender, pues tenéis luego las pruebas de evaluación y la matriz de competencias en la que podemos analizar pues precisamente todo esto. Bien, dicho esto, me queda hablar con vosotros pues de la última parte. La última parte que consiste esencialmente en ver por qué estudiamos esta asignatura. Estudiamos informática tributaria, ¿vale? Y aquí la parte de derecho tributario pues os gustará más, os gustará menos, pero realmente la informática tributaria es una asignatura que pocas veces, en pocos estudios se trata, ¿no?, por la dificultad que tiene de poder encauzarlo dentro de una formación. Por lo tanto, consideramos, o yo considero como tutor de esta asignatura, que ¿por qué estudiamos esto, no? Pues estudiamos esto porque la digitalización de la administración es absoluta. Es decir, con la ley 39 prácticamente nos está llevando a la obligatoriedad, y acabará siendo así para todos los contribuyentes, de las actividades y relaciones con la administración sean de forma electrónica. Así, la ley 39, como vais a poder estudiar a lo largo de la asignatura, veréis que nos dice, en la medida de lo posible, vamos a una administración electrónica, y poco a poco vamos a esa administración electrónica. Pero es que además, si no trabajo en este mundo, sino que realmente estoy formándome porque me gusta la formación en materia tributaria, pues es que para mi faceta personal, desde obtener un certificado de IRPF, desde tener un certificado de no presentar la renta, desde presentar mi impuesto sobre la renta, a presentar mi IVA, a obtener una modificación censal, cambiar mi domicilio, todo lo podemos hacer ya prácticamente desde casa, sin necesidad de perder una mañana acudiendo a las oficinas de la administración tributaria. Por lo tanto, es interesante desde el punto de vista profesional, porque lo vamos a necesitar, es una herramienta sin la cual no se puede trabajar, y desde el punto de vista personal, porque me permitirá pues que muchos trámites de los que me estoy dando paseos los pueda evitar y los pueda hacer con la inmediatez de obtención de información online, ¿vale? La asignatura consta de 5 unidades. La primera es la administración electrónica, ejemplos de funcionalidades, especial referencia. ¿Qué vas a aprender? Pues voy a aprender todo lo que es la administración electrónica, para qué sirve, dónde se regula, por qué me tengo que meter en la administración electrónica. Es una asignatura práctica,
como habéis podido ver ya con la evaluación continua, y que sí que os ha generado un poco pues un poco de temor, pero ese es el objetivo. El objetivo es que nos peguemos con la aplicación y que salgamos de aquí conociendo la norma tributaria, porque tenemos un manual, la habremos estudiado, la podemos leer, siempre podemos meternos en la ley, pero lo más importante, y junto a esto, es que además eso lo pueda llevar al caso práctico, no un caso de un de un señor presenta una renta, no, ¿cómo la presenta? ¿No? ¿Cómo se hace eso? ¿La puedo presentar telemáticamente? ¿Tengo qué certificado necesito? Y ese es el objetivo. Pues voy a adquirir unas habilidades, por tanto, absolutas para poder gestionar de forma autónoma cualquier tipo de situación en materia tributaria. Luego tendremos Ley Orgánica de Protección de Datos, una pequeña aproximación, o no puede ser de otra forma, pues lo que vamos a hacer es que aprenderé pues qué derechos tengo, qué información es sensible, cuál no. ¿Por qué voy a aprender esto? Bueno, pues porque en muchas ocasiones en la vida real necesitamos saber qué información pueden tener los demás y cuándo no, ¿no? Y muchas veces estamos vulnerando nuestros derechos sin darnos cuenta. Vamos a hablar del tema del derecho al olvido, interesante, hablaremos un foro sobre él, ¿no? Cuando uno fallece ahora, o cuando uno ha hecho algo, en la red sigue de por vida, ¿no? Y antes se desaparecía la documentación y ya está, pero ahora sigue, ¿no? Pues el derecho al olvido, cómo se está regulando. Vamos a ver debates en torno al tema de la administración electrónica, ya hemos empezado ese primero de el e-commerce, los bitcoins, estas cosas que no se ven, que al final no son más que ficheros mandándose de un sitio a otro. Y luego vamos a ver aquellas cuestiones dudosas respecto de qué información puedo decir a la gente tributaria que no, qué información le puedo decir que sí. Vamos a intentar profundizar un poquito. Este tema es muy complejo, pero nosotros intentaremos entrar de forma breve o de forma ligera en esta materia. Luego, veremos la administración electrónica en materia de registros electrónicos. A partir del año que viene, de octubre del año que viene, es obligatorio el registro electrónico. Entonces vamos a ver lo que es el registro electrónico, cómo se interrelacionan las administraciones, por qué me voy a tener que evitar presentar un registro para que vaya a otro y vaya por correos, el certificado electrónico, sus usos y su problemática, el registro electrónico, cómo voy a poder saber qué información está en cada administración, por tanto, algo que va a llegar el año que viene de forma obligatoria, pero que ya está funcionando en la agencia tributaria, y eso nos va a permitir pues un poco conocer cómo es esta dinámica. Luego analizaremos las sedes electrónicas, hay sedes electrónicas en todos los organismos públicos, ahí veréis cuáles son las condiciones que tiene que cumplir una sede electrónica, qué elementos debe contener, cómo se deben aprobar, quién lo debe gestionar, qué información tiene que tener, qué estructura debe tener todas. Si aprendemos esto, pues nos sabremos mover mucho más fácil dentro de las sedes electrónicas, porque todas tienen una estructura que deben mantener y deben reconocer y que deben contener una serie de elementos básicos, y conociendo esos elementos básicos, pues será más fácil saber qué puedo hacer en cada una de ellas. Ya hemos visto que será útil desde el punto de vista personal y desde el punto de vista profesional, y pues analizaremos cómo funciona. Y por último, pues nos dedicaremos al monográfico de sede electrónica de la agencia tributaria. Pues vamos a ver lo que es la sede electrónica de la agencia tributaria, pongamos en uso todo lo que hemos aprendido, realmente, saquémonos nuestro certificado, qué diferencia entre un certificado de CNMT y una clave PIN o un PIN 24 horas, qué puedo hacer dentro de la sede electrónica, para qué necesito tener este certificado y para qué no, aplicación práctica para presentar autoliquidaciones, recursos y demás, incluso para que veamos la importancia que tiene esto. Hoy se ha convocado la oposición para Cuerpo Técnico de Hacienda y los aspirantes a los procesos selectivos tienen que hacerlo por la sede electrónica de la agencia tributaria. No pueden presentar ya el papel, tienen que hacerlo a través de la sede electrónica y les va a obligar a tener una clave PIN para poder funcionar. Bueno, vemos que es prácticamente ya las relaciones con la agencia tributaria, pues nos están vinculando a la necesidad de ir a esto y bueno, yo creo que es importante conocer la herramienta y conocer a qué nos enfrentamos. Las evaluaciones, pues lo que ponemos aquí, a nadie nos gustan los exámenes, las evaluaciones, pero solo lo necesitamos para ver que realmente estáis aprendiendo. El hecho de que me preguntéis me demuestra que estáis esforzando, de que tenéis interés, de que la asignatura os gusta y aunque cueste un poquito, cuando uno ve la funcionalidad y ve el uso que le puede dar a esta herramienta, pues yo creo, o eso espero, de otras convocatorias de otros años, del año pasado los compañeros pues dijeron que la asignatura les había gustado porque era práctica, porque aprendían cosas que no era lo mismo que se había estudiado en otras ocasiones y que, bueno, que daba un punto de vista diferente a lo que habíamos tramitado. Bueno, pues tendremos 3 AE, aquí pone 2, pero son realmente 3 AE, porque la última es una mixta, y 3 controles de contenido. ¿Qué pretendemos? Pues que el alumno aprenda con la asignatura, que las AE sean muy prácticas, por eso estamos acostumbrados a que es buscar la respuesta. Bueno, pues aquí son muy prácticas, es movernos en el mundo real, en el que uno pues necesita
la cosa práctica, ¿no? Esto está muy bien, me sé toda la teoría, pero cuando lo quiero llevar a la práctica, pues no sé qué modelo tengo que presentar, no sé qué documento tengo que llevar, me sé lo que tengo que hacer, pero sin saberlo realmente, ¿no? Cómo se lleva eso a un caso real. Y pues evaluaremos la capacidad para moverse entre la base de datos, redes electrónicas y obtener respuestas a las cuestiones que os planteamos a lo largo de toda la asignatura. Los controles pues serán más vinculados a la parte legal, como hemos dicho, con alguna parte práctica, y las actividades de evaluación continua, pues al contrario, irán más hacia la parte práctica que hacia la parte legal, aunque habrá la última que será mixta para un poco evaluar el conjunto de todo lo que hemos aprendido. Simplemente lo que os pido, por favor, es que, pues sabéis que vamos a abrir foros, vamos a publicar noticias, pues todo lo que os parezca interesante lo podemos hablar, lo podemos comentar y trabajar en una asignatura que sea dinámica y que sea del día a día. Es decir, lo que salga mañana, si hay algo interesante, pues podemos abrir un foro sobre ese tema y discutirlo, ¿no? Mi objetivo o nuestro objetivo desde la asignatura, pues que sea divertida, que no sea algo muy, muy pesado, que sea didáctica y sobre todo, pues que salgáis de aquí diciendo el tiempo que he dedicado, pues me ha parecido que ha sido provechoso y le voy a sacar mucho rendimiento a esto, ¿no? Simplemente, por las dudas que han surgido respecto de cómo estudiar. Bueno, si os fijáis, la primera semana de estudio va del 28 de septiembre al 15 de octubre y tenéis las 3 unidades de Derecho Tributario colgadas en el campus, la unidad de Administración Electrónica, que basa sobre el tema que vamos a hacer en la AEC número 1, foro, que ya hemos abierto un foro relativo a pues, las cuestiones de los bitcoins y demás, y luego otro foro, este sería de las dudas que tengáis de las unidades 1, 2 y 3, y este foro que es el que hablamos de actualidad tributaria. Por lo tanto, lo que trata es dudas del temario. Cualquier parte del temario que tengáis duda de alguna cosa que no me ha quedado clara, algún concepto, pues lo utilizamos este foro. Si queremos hablar de cosas que no están en el temario, pero que son interesantes y que pueden dar lugar a debate, pues lo haremos aquí. Ahí tendréis el control número 1, en el que tendréis preguntas para poder resolver, y la actividad de evaluación número 1, que es la que tenemos que entregar antes del 15 de octubre, ¿vale? La fecha es el 15 de octubre. Bien, a la segunda semana pues tendremos el módulo 2, unidades de 8 a 10, las tenéis colgadas, pues si alguien va en el metro, en el autobús, para que las pueda estudiar. Una unidad 2, materia de administración electrónica, para poder estudiarla también. Foro de dudas de estas. Foro sobre derechos de los ciudadanos y protección, es decir, hablaríamos un foro a partir del día 16 de octubre sobre cuestiones controvertidas de estos temas. Un control 2 y una actividad de evaluación continua, que es un tipo test para responder a las preguntas del tema del derecho de los ciudadanos y de la protección de datos. Y así iremos todas las semanas. Siempre habrá esa estructura y siempre tendremos que hacerlo de esa forma. La actividad de evaluación continua para concluir la sesión de hoy, pues consistirá en adquirir habilidades de búsqueda en bases normativas. Y por último, obtener un certificado electrónico que nos servirá luego para la última unidad, una vez que tengamos ese certificado, o por lo menos saber cómo se obtiene, para ver qué funcionalidades tenemos. Por tanto, el objetivo es, respecto a la entidad Paradisus, que es la primera que tenemos, buscar la base de datos normativas del Central, de la Dirección General de Tributos y del Norma-C. ¿Por qué digo esto? Porque esa sociedad, ¿vale? No se llama Paradisus, pero es otra sociedad que en Dirección General de Tributos no pone el nombre del contribuyente que la ha hecho, pero esa sociedad, ese caso ya está resuelto. Por lo tanto, no hay que dar una respuesta jurídica a un caso que no esté resuelto. Ya está resuelto y lo que tenemos que hacer es encontrarlo. ¿Encontrarlo dentro de dónde? Pues dentro de las bases de datos de las que disponemos para poder encontrar este tipo de información. Y en eso consiste la práctica, en ser capaz de encontrar esa consulta concreta que está ahí dentro de la base de datos, pero la base de datos tendrá 500.000 de consultas. Pues dentro de ese 500.000, si alguien me preguntara mañana, en este caso, una empresa que se dedica a hoteles y quiere subcontratar sus hoteles y cómo qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer, pues evidentemente me puedo poner a mirar toda la norma, me puedo poner a mirar todos los impuestos, me puedo poner a mirar todo, pero lo más interesante sería ver si ya hay algo dicho por parte de los órganos que interpretan las normas tributarias, tanto el Tribunal Económico Administrativo Central en alguna resolución por unificación de criterio o la Dirección General de Tributos o la propia agencia tributaria en su informe dándonos información respecto de criterios de tributación. Por lo tanto, estará ahí la respuesta. Y lo único que tenemos que hacer es buscarla y una vez que la encontremos, pues poner en un papel cómo la hemos encontrado. Eso consiste en la práctica esencialmente. Se trata, por lo tanto, de una cuestión real que está resuelta en esa base de datos y que se busca dentro del PTC, tendréis esto, pues lo que quiero es que me digáis aquí, dentro de esto, cómo os habéis movido para encontrar la consulta. Por
utilizado texto libre, he utilizado descripción, he puesto cuestión, me he ido primero por norma y luego dentro de ello he filtrado y he ido, ¿vale? Pues eso es un poco. Por supuesto, si me sé el número de, prácticamente nadie se sabe el número de consulta. Cuando alguien te pregunta una cosa como esta, pues a lo que seas una máquina que conozcas todas las consultas que se han publicado, el número de serie, bueno, pues en ese caso no necesitarías esta información, pero si no lo eres, pues lo único que necesitaremos será utilizar esta herramienta, utilizar los elementos que nos plantea la herramienta a través de los indicadores y o comillas, interrogaciones y demás, para encontrar respuesta a la pregunta. Además, como ejemplo, por si acaso te voy a tener duda, vamos a poner que estoy buscando una consulta sobre una funcionaria en excedencia por cuidado de hijos y si tiene derecho a la deducción por cuidado de hijos. Una señora que es funcionaria, está en excedencia y quiere saber si puede aplicar los 1.200 euros de manera trabajadora o no. Pues eso yo me puedo ir a la norma, puedo interpretarla, puedo decir que sí o que no, en base a lo que yo creo, pero si tengo una consulta que me respalda, pues evidentemente será más sencillo. Pues una de las formas que tengo, pues la ley 35/2006 del IRPF. Luego me voy a deducción por hijos, luego pongo funcionarios. Eso sería una, y probablemente llegaré a esta consulta. Cualquier otra que se me ocurra, pues funcionarios, deducciones, puedo poner cualquiera. Y eso es lo que quiero, que seáis capaz de decirme cómo habéis llegado y si es una manera que habéis necesitado 10 pasos y se puede hacer con 2, pues simplemente os daremos la respuesta diciendo, es correcto, ha llegado, pero se podría hacer más rápido de esta forma, ¿no? Eso es un poco lo que pretendemos con esta actividad. En este caso, la consulta que recogería, ¿vale? Sin ver el número de consulta, sería esta, ¿vale? La consulta sería, para este planteamiento, ley 35, deducción por hijos y luego funcionarios, pues llegaríamos a la consulta, que sería la que queremos, que es esta. La consultante, funcionaria de carrera, el 20 de febrero tuvo una hija, durante los meses de octubre estuvo en situación de excedencia y estuvo trabajando y dada de alta en la seguridad social. Solicita el abono anticipado de deducción por maternidad si tiene derecho o no. Pues esta es la respuesta, es decir, no tengo que plantearme nada, está en la consulta y hay que encontrar la respuesta a través de la nada, es decir, partiendo de datos. Ese sería el objetivo. ¿Cómo deberíamos de responderlo? Pues muy sencillo. Entré en la base de datos del PTT, me indiques la ruta de cómo me habéis entrado, podemos entrar a través de la agencia, podemos entrar directamente en la base de datos. En el texto libre introduje deducción por maternidad, posteriormente depuré con funcionarios, por excelencia, en cualquiera de las miles de formas que podemos encontrar en una consulta, ¿vale? Certificado de la FNMT, la última pregunta. Nos pide que sobre la obtención de certificado como administrador único y solidario. Pues lo que quiero es que me indiquéis la ruta. En toda la página de la agencia, he ido a tal pag, a tal sitio, he ido a tal sitio, me lo mandáis con pantallazos y podéis me indicar las flechitas para que quede más claro que habéis visto las cestas y ya está. No necesitamos nada más y con eso pues tendríamos más que dado respuesta a la pregunta. Bueno, pues con esto os quiero agradecer ya vuestro esfuerzo, que sé que estáis dedicando, el tiempo que estáis dedicando, que es valioso para todos y quizá pues lo que más nos va a costar será el tiempo que tenemos que dedicar, sabiendo que muchos de vosotros trabajamos o tenemos familias o supone un sacrificio. Yo os invito a aquellos que habéis empezado a empezar y a aquellos que habéis empezado pues a que continuéis con ello y busquéis un poco el objetivo de la misma. Y lo que os digo, la mejor manera de empezar algo es dejar de hablar de ello y ponernos a hacer. Vamos a ponernos a trabajar, vamos a ver qué información obtenemos, qué capacidades y qué conocimientos obtenemos y una vez que los tengamos, pues vamos a debatir en las sesiones, vamos a trabajar con ellas y eso es un poco el planteamiento. Pues esto es un poco lo que os quería contar. No sé si más o menos he aclarado alguna de vuestras cuestiones o de vuestras dudas. Ahora aprovechamos, si queréis, para cualquier tipo de duda o cuestión. No sé si más o menos habéis entendido la filosofía de la asignatura, un poco el objetivo de la asignatura. Y no sé si ha servido para que todos estemos ya enfocados. Más o menos, Isabel, Celina. Perfecto. Celina, veo que ahora lo tienes claro. Bien. Si queréis, podemos debatir. ¿Os parece interesante la asignatura? Como novedad, es una forma un poco diferente de estudiar. En lo poco que habéis visto, ¿creéis que os puede servir? Sí, todo el material lo tienes en la plataforma, todo está colgado.
Lo tenéis, supongo que os habrá llegado una carpeta, creo, y el material de informática tributaria está en la plataforma, con lo cual todo lo tenéis en la plataforma en formato PDF, lo podéis imprimir o lo podéis trabajar directamente abriéndolo en cualquier tipo de dispositivo, tabletas, lo podéis abrir, es un PDF, con lo cual se puede abrir sin problemas. La idea es que precisamente una asignatura en la que estamos hablando de medios electrónicos, pues si alguien utiliza la tablet para estudiar o para moverse o lo que sea, pues que lo tenga ahí, no tenga que coger un papel. Bien, pues yo, si estáis interesadas en decirme cualquier cosa, cualquier cuestión, duda que os plantee todavía la asignatura, o cualquier cuestión de si os parece interesante o no, pues si queréis lo debatimos y si no, pues os veo en el campus. Yo intento responderos lo antes posible y siempre que me llega el mensaje, pues lo intento responder en todas las posibilidades que tenemos todos. Perfecto, pues me alegro mucho que nos haya servido para clarificarnos. Disculpar un poco el retraso, pero es que como Adonga estábamos ahí en un tema de que no podía, entonces bueno, he decidido arrancarla yo la asignatura y para cualquier cosa me tenéis en el campus, ¿vale? Cualquier duda, cuestión, lo importante es aprender. No, no os preocupéis tanto de la nota, yo siempre digo lo mismo, no vale de nada un 10 si no sacas nada en claro, sacarás un 10 pero mañana no te sirve de nada. Es preferible un 5 pero que tú de aquí salgas sabiendo hacer las cosas, ¿vale? Por lo tanto, la nota es importante porque, por supuesto, pero creo que todos cuando nos metemos en una herramienta de este tipo, en un estudio de este tipo, lo que buscamos es aprender, ¿no? Y eso es lo más importante. Si al final saco un 6 pero manejo muchas más cosas de las que tenía, mucho mejor que si saco un 10 y al final no he aprendido nada. Pues nada, como sois todas mujeres, agradeceros a todas el esfuerzo de estar hoy aquí. Muchas gracias y venga, nos vemos en el campus, ¿vale?